Bien, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que será esta actividad de cierre, un aporte social desde nuestro perfil profesional. El día de hoy se materializa el cierre de un sueño, el cierre de un sinnúmero de actividades académicas que nuestros participantes de la carrera de Derecho, pues a lo largo de todo este tiempo, de todas estas asignaturas, de trasnocho, de esfuerzo, de investigación, de sacrificio, están hoy aquí presentes para dar en este corto tiempo una muestra, una pequeña pastilla de lo que ha sido todo ese tramo de investigación en lo que respecta al servicio comunitario. Servicio comunitario donde nuestros nuevos profesionales como profesionales capacitados, competitivos, pues van a aportar ese grano de arena y ese cierre a ese aporte que ya han hecho dentro de la sociedad. Muy buenas tardes, profesor Alfredo. Saludos. Bueno, doctor, para mí es una experiencia gratificante que hoy a través de las ventanas del conocimiento, como lo es el IEXI y en la UNI, una vez utilizando estas plataformas tecnológicas, vamos a dar a conocer estas diferentes presentaciones de lo que son cada uno de los perfiles que egresa esta prestigiosa casa de estudio. Para ello, pues, empezaremos con la Escuela de Derecho. Progresivamente hará la intervención los participantes de Informática, luego Administración y finalizamos con Contaduría. Quiero felicitarlos por la disposición y que estas nuevas tendencias, estas nuevas herramientas, pues la sociedad actual nos invita a que debemos asumir la tecnología como una herramienta comunicativa, como ustedes y todos sabemos, tecnoformación para el mundo y para la sociedad. Sin más preámbulo, le damos inicio a cada una de las presentaciones. Vamos a dar inicio ya de lleno. Son escasos 3 minutos donde todos y cada uno de los participantes van a poder presentar. El primer turno es de Glenda Josefina Helvis. Glenda nos va a hablar sobre el bullying y el acoso escolar en Venezuela. Un tema, si se quiere, actual, pertinente, idóneo y que está muy en boga por las diferentes situaciones que se han venido presentando en torno a él. Buenas tardes, doctor Giorgi. Doctor, adelante. A continuación, el tema del cual voy a conversar hoy es el bullying y el acoso escolar. Este tema lo desarrollamos en la unidad educativa presbítero Víctor José Moreno Orozco con los niños de edad inicial y primaria. Con ellos se trató cómo se debe manejar el bullying con sus compañeros de clase. Pero para dar una breve introducción, quiero decir que el nombre de bullying lo da el psicólogo Dan Olweus, que fue un psicólogo sueco-noruego. En el año de 1970, él hizo un estudio sistemático debido a que en su país, Noruega, hubo 3 suicidios de jóvenes, los cuales él se da cuenta que estos jóvenes se quitan la vida a causa del acoso escolar que les hicieron sus compañeros de estudio. Creó un proyecto para normalizar esta situación que venía ocurriendo, que fue un éxito, y Estados Unidos, Inglaterra, entre otros países, tomaron este proyecto y les gustó y se le colocó como nombre bullying, acoso escolar. De ahí viene que esta palabra se hizo muy popular en el medio. Tenemos 4 tipos de bullying: el bullying físico, el emocional, el verbal y el ciberbullying. El bullying físico es cuando el agresor golpea a la víctima. El emocional es cuando se causan daños psicológicos a los niños. El verbal es cuando hay muchas palabras soeces atacando a esa víctima que está siendo muy débil en este momento. Y el que tenemos ahora, que es el ciberbullying, por la globalización, el avance tecnológico, sabemos que hay muchas aplicaciones y que todos los niños pues, están ahora con mucho acceso a lo que es el celular, la tablet, la computadora. Utilizan aplicaciones donde ellos están montando fotos, videos y se hacen vulnerables a que les hagan un bullying.
Pero Venezuela, gracias a Dios, tiene normas que nos protegen y nos están regulando y se están creando. En el artículo 3 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que el Estado tiene como un fin esencial el desarrollo y la integridad de la persona. Esto quiere decir que no estamos acéfalos, no estamos solos y que nuestra Constitución nos está protegiendo. La LOMNA en su artículo 32 también habla de la integridad personal del niño, niña y adolescente. En nuestro país tenemos al psicólogo Oscar Mislet, quien es de la organización social SECOPAD, y desde el año 1984 él ha venido haciendo una investigación y ha venido sugiriendo que se haga una legislación contra el bullying. Pero ya estamos en camino a lograr esa ley. En el año 2017, la fiscal Luis Ortega Díaz creó una línea 0800 bullying en el Ministerio Público. En la actualidad es el 0800 FISCA, donde los representantes, alumnos y profesores pueden colocar la denuncia si están siendo víctimas de acoso escolar. El fiscal general Tarek William informó el 13 de marzo que se está creando una ley que es contra el acoso escolar, que llevará por nombre Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar. Esto es una buena noticia para todo lo que está ocurriendo. Señores, hay que estar atentos con los niños en casa, hay que tener mucho cuidado porque los niños hacen bullying, porque en su ambiente de hogar a veces son maltratados, muchas veces son maltratados. Los niños en el ambiente social donde ellos se desenvuelven también hay violencia y lo ven como algo normal. Entonces nosotros nos percatamos de que en nuestro trabajo comunitario había algo de esa situación que ocurría con algunos niños, y ellos, para defenderse o para sacarse eso que tienen por dentro, lo aplican en sus escuelas con sus compañeritos de estudio. Es todo. Muchísimas gracias, Glenda. Excelente aporte y excelente forma de iniciar lo que es la actividad el día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente temática. Allí está Darwin Chávez. Darwin va a estar con nosotros y vamos a estar disertando lo relacionado a cómo se observan los derechos humanos en las escuelas. Mi nombre es Darwin Chávez Rovira. Voy a hablar sobre los derechos humanos. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo íntegra. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en familia. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a la identidad. Derecho a la prioridad. Los derechos humanos se establecieron el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea Nacional de la ONU en la ciudad de Francia. Declaración de los Derechos Humanos Universales. Los derechos humanos tienen 30 artículos, ¿sí? Creados: discriminación, derecho a la vida, no a la tortura, derecho a la posesión, libertad de libertad permanente, no a la tortura, todos somos iguales, ley que protege la vida, detención injusta. Y los artículos son del 19 al 31. Los derechos humanos, la sociedad civil debe denunciar estos maltratos hacia los adolescentes y de la niñez. Por ende, es necesario reconocer que el acoso escolar transcede los derechos y la ciudadanía tiene la obligación de exigir que se detenga. Esto respecto a los derechos humanos es considerado como valores fundamentales al respeto de la vida, la convivencia, la cooperación, el compromiso, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, el carácter humano, la valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo. A modo de conclusión, el bullying es una manifestación de violencia y no debe ser tolerada. Se tiene que iniciar acciones para prevenir y sancionar a quienes valoren o agreden a los niños, y todo merece volver a una víctima de acoso. Los derechos humanos siempre establecen discriminación y nosotros no debemos discriminar a nadie. Bueno, muchísimas gracias a Darwin Chávez. Vamos a continuar dentro de lo que es esta línea. Vamos a presentar a Angie Sánchez, Angie Andreina Sánchez Zambrano, que va a desarrollar el tema con relación a lo que es la importancia de la circular 058. Muy buenas tardes, Andreina.
Buenas tardes, mi nombre es Andreina Sánchez Zambrano, estudiante de la carrera de Derecho. Le vamos a hablar sobre la circular 058, emitida sobre Gaceta Oficial número 40.029 de fecha 16 de octubre del 2012. Los principios que rigen el Consejo Educativo son la democracia protagónica, la responsabilidad y corresponsabilidad, la libertad, la emancipación, la cultura para la paz y el desarrollo de la conciencia social. Los consejos educativos están conformados por comité académico, comité de infraestructura y hábitat, comité de seguridad y defensa, comité de comunicación e información, comité de contraloría social, comité de ambiente, alimentación y salud integral, comité de cultura, comité de madres, padres y representantes. La importancia del consejo educativo es que en las escuelas permite llevar un mayor control, una mayor organización, y esto se renueva cada año. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces con Guillermo Delgado. Él va a estar desarrollando la actividad relacionada con el acoso escolar y el marco legal de la DOPNA. Buenas tardes para todos. Bien, buenas tardes, Guillermo. Mi nombre es Guillermo Delgado y bueno, vamos a hablar sobre el acoso escolar, el marco legal que acoge a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? En el trabajo que hicimos en la institución, se le explicó a los niños sobre lo que es el artículo 32 de la LOMNA, el derecho a la integridad personal. De manera didáctica se les explicó a los niños el derecho a tener respeto por su cuerpo, a que sean respetados e incluso a que no caigan en engaños por las redes sociales que atenten contra su integridad personal o incluso contra su vida. ¿Ok? Se les explicó también sobre el artículo 33, el derecho a ser protegidas contra el abuso y explotación sexual. ¿Ok? De igual manera didáctica, se les explicó, se les guió para que ellos pudieran identificar cuál es un abuso o explotación sexual. ¿Ok? También se les explicó sobre el derecho a participar, a que su voz vale, que tienen derecho a opinar. El artículo 80 nos habla del derecho a opinar, a ser oídos y oídas. De igual manera, bueno, de manera didáctica se les explicó a los niños cómo tienen que expresarse para que puedan ser escuchados. ¿Ok? También se les habló del derecho al honor, a la reputación propia, a su vida privada, a la intimidad familiar. Bueno, de igual manera a los niños se les instruyó con el artículo 93 de que no todos son derechos, sino también ellos tienen que cumplir deberes. ¿Ok? El deber de honrar a sus padres, el de honrar a los símbolos patrios, el de respetar a sus mayores, el de respetar a sus compañeros, el de tener confianza, ¿ok? Respetar a todo su entorno. Eso fue lo que nosotros cumplimos en el trabajo comunitario. Muchas gracias, eso es todo. Bien, seguimos entonces con Ana Carolina Pérez de Pablos. Ana Carolina va a estar desarrollando el tema de las leyes que amparan contra la violencia de género y de familia para la orientación y formación contra el acoso escolar. Muy buenas tardes. El tema a continuación que les voy a impartir, que vamos a conversar en este momento, son las leyes que amparan contra la violencia de género en la familia para la orientación y formación contra el acoso escolar. Esto es para concluir el trabajo que hicimos en la escuela. En este momento, sí, nosotros tenemos varias leyes que nos amparan, pero ligamos la violencia de género con la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Es importante tener en cuenta que todo está en nuestra Constitución, en donde siempre nos ampara este derecho de familia para crear condiciones, prevenir, atender y sancionar y erradicar este tipo de violencia. Porque los niños, niñas y adolescentes tienden a violentar
sus compañeros porque vienen esa violencia desde sus hogares. Ellos lo han visto, se han familiarizado. De hecho, tenemos un observatorio de derecho, un observatorio internacional de derecho a vivir en familia. Y esto es en paz, en tranquilidad, con los valores familiares, que es una parte fundamental de la cual nosotros desarrollamos a partir de la tolerancia, el respeto, poder conversar con asertividad y poder entrar en diálogo. De esta manera, poder concientizar a las familias a tener un respeto en esa convivencia, en ese día a día con la sociedad, porque comienza desde el hogar, va a la sociedad y se refleja en las escuelas. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a la participación. Vamos a ir preparándonos para escuchar la trata de personas producto de la migración. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Riviana, estudiante de Derecho. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la trata de personas producto de la migración. Es un delito complejo que abarca la captación, el traslado, la recepción de personas mediante una amenaza o mediante la fuerza. Puede ser el engaño o el abuso de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las principales situaciones de la trata de personas son los trabajos forzosos, los niños soldados, mendiosidad forzada, la explotación sexual, casamiento forzado, venta de niños, venta de órganos. Si bien el artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas, y en particular la de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en todas las formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Por su parte, el Código Penal venezolano establece en el artículo 173 que quienes incurran en este delito serán castigados con presidios de 6 a 12 años, pero la pena prevista se regirá por la ley especial sobre la ley general, es decir, como lo aplica el artículo 14 del Código Civil, que establece lo siguiente: las disposiciones contenidas en los códigos y las leyes nacionales especiales se aplicarán con preferencia a las de este código, en las materias que contribuyen la ley de especialidad, como es en el caso de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Si bien los productos, la trata de personas, ¿sí?, afecta en su mayoría a la explotación sexual. En esta se vienen involucradas las mujeres, las niñas, pero cabe destacar también que existe la explotación laboral, que abarca también un gran número de casos dentro y fuera del país. Si bien la migración venezolana y de otros países, ¿sí?, se relacionan con este tema de la trata de personas. ¿Por qué? Porque las situaciones que salen de sus países a otro lugar de destino, ¿sí?, en situaciones precarias, de humanidad, se encuentran con este tipo de delitos al cruzar las fronteras. Es decir, que son utilizados por la fuerza, por el acoso, a través de las redes, los cuales hacen este tipo de captación hacia las personas. Por lo tanto, el llamado que le hacemos a las instituciones gubernamentales, a las organizaciones internacionales, es de tener un enfoque más directo con lo que se relacionan a la justicia penal, a los derechos humanos, que en este tipo de trata de personas son en su mayoría vulnerados por estas situaciones. Y así pues tendremos un mayor desarrollo de las naciones. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos ahora a Yeliadni Arellano. Ella va a desarrollar el tema relacionado con el trato de los animales en tiempos de pandemia. Bien, el tema que voy a desarrollar es sobre el trato de los animales en tiempos de pandemia. Hablaré en la parte de la evolución en cuanto a los derechos que han tenido estos animales, ya que pues de por sí han formado parte del desarrollo y evolución de la Tierra, estrechándose muy significativamente con el ser humano. Podemos encontrarlos en algunas lecturas, o observarlos en algunas lecturas, como lo es en la Biblia, en la historia de la humanidad. Podemos mencionar algunos eruditos, como en el caso de la época del emperador Justiniano, en donde
tenía como principio la vida de la persona y que se llegó a pensar que esto podía extenderse mucho más allá para la protección de los animales, considerándolos como seres vivos. Igualmente hablamos del siglo XVIII, en donde se dieron inicio de movimientos para la protección de los animales, con el objetivo de eliminar lo que era la explotación y la crueldad hacia los mismos. Esto fue llevado a cabo por el filósofo británico Jeremías Bentham, en donde él hacía referencia de que lo importante no era si los animales hablaban o entendían, sino que ellos no debían sufrir. Siguieron avances ya en el siglo XIX, XX y XXI en lo que es la protección y cuidado de los animales. Las personas que formaban parte de las organizaciones indicaban que debían ser respetados sus derechos. Hablamos en la parte de nuestro país, en Venezuela, que producto de la crisis socioeconómica no solamente afecta al ciudadano, a las personas, sino que también ha provocado un abandono masivo en estos animales. Incluso se han llevado índices, estadísticas, que los animales que han vivido o que ya forman parte del núcleo de nuestra familia son arrojados a las calles. Su promedio de vida son de 6 meses. Existen comunidades en donde han rechazado rotundamente estos tratos crueles hacia estos seres vivos y nos dan un mensaje para evitarlo. Igualmente hablamos de la sobrepoblación existente a nivel nacional en nuestro país, que es producto de la migración, ¿sí? Que el venezolano ha emigrado y producto de ello han arrojado a las calles a sus mascotas. Hablamos de una ley que ampara a nuestras mascotas, que es la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Igualmente hablamos de los 2 artículos del Código Penal, que es el artículo 478 y el 537 del Código Penal, que multa a las personas que cometan algún delito, algún hecho cruel hacia estos animales y también son multados. Muchas gracias. Perfecto, gracias a Yeliani Arellano. Vamos a desarrollar ahora los delitos informáticos en tiempo de pandemia en Venezuela a cargo de Kenny Anteliz. Muy buenas tardes, Kenny. Kenny tiene la presentación número 8. Buenas tardes. Adelante. Yo voy a hablar sobre los delitos informáticos en Venezuela. ¿Qué son los delitos informáticos? El uso de cualquier sistema informático como medio o fin de un delito. Características de los delitos informáticos. Los delitos informáticos se caracterizan por ser conductas criminales de cuello blanco. Son acciones ocupacionales, son acciones de oportunidad, provocan serias pérdidas económicas, presentan grandes dificultades para su comprobación, ofrecen facilidades a su comisión a los menores de edad, ofrecen facilitadores para su comisión a los menores de edad y esos también tienden a proliferar cada vez más, se tienden a proliferar más. ¿Quiénes intervienen en este tipo penal? En este tipo penal se hablan de 2 sujetos, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es indeterminado, son personas con habilidades en el manejo de tecnologías informáticas. El sujeto pasivo es indeterminado. Los principales delitos informáticos durante el periodo de pandemia fueron lo que es la oferta engañosa, el modus operandi. El modus operandi era el famoso hola soy María, los envíos de mensajes a la víctima, suplando la identificación de otra persona para así ofrecer la venta de divisas, publicidad en redes sociales de venta de vehículos para el momento del negocio, robar o secuestrar a los compradores, pornografía infantil. El modo operando de esta es la captación de menores por redes sociales para persuadirlos y conducirlos y hacerlos fotografiarse de manera íntima, y el porcentaje de estos sujetos que son los sujetos activos serían los adultos, el sujeto activo serían los menores de edad.
Violación al derecho de privacidad de conversaciones. Esta comúnmente se da entre parejas. La mayoría es entre parejas. ¿Por qué? Debido a que su pareja pues tiene la gran mayoría, tiende la gran mayoría a chantajear y a extorsionar y amenazar con divulgar imágenes, conversaciones y así dañar la imagen de la persona. Algunos tipos penales informáticos, el sexting. Esta práctica es el intercambio de imágenes entre personas. Generalmente, estas se usan de manera maliciosa por cualquiera de los individuos. El grooming, conductas de acercamiento o preparación de un determinado fin. Es un acoso cibernético. Mayormente los sujetos pasivos son menores de edad. El tratamiento penal de los delitos informáticos en Venezuela. En Venezuela, los delitos informáticos están agrupados en las siguientes clases. Los delitos contra la propiedad, que son el hurto, el fraude, obtención indebida de números de tarjeta. Eso lo hemos contemplado entre el artículo 13 al 19 de la Ley Orgánica contra Delitos Informáticos. Delitos contra niños, niñas y adolescentes, lo que es pornografía infantil, el grooming, delitos contra el orden económico, sabotaje a sistemas informáticos nacionales, apropiación de propiedades intelectuales y oferta engañosa. Delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones. Esto lo hemos contemplado entre el artículo 20 al 22. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Kenny Anteliz, quien desarrolló el tema de los delitos informáticos. Entre tanto, vamos con Gabriela Padrón. Ella va a desarrollar el tema de los derechos humanos en tiempos de pandemia. Muy buenas tardes, Gabriela, bienvenida. A continuación, pues bueno, presentaremos los derechos humanos en tiempo de pandemia. La Organización de las Naciones Unidas celebra el 72 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, pues haciendo énfasis en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para la recuperación de la pandemia, tras la pandemia. Podemos decir que el 10 de mayo del 2020 la Corte Internacional Americana publicó la resolución 120, donde toma las decisiones de los estados de alarma tras enfocarse por la pandemia COVID-19 en busca de garantizar los derechos humanos. Podemos decir sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela la otra cara de la pandemia, donde nombramos algunos autores, como lo es Aguilar en el 2010, Cira 2020, La Fuente de 1989 y documentos normativos como la Constitución de Venezuela 1999 y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción de 1999, donde, bueno, son referencias donde la sociedad venezolana, venía y viene arrastrando una grave crisis masiva de violaciones de los derechos humanos que se evidencia en la pérdida de calidad de vida, como la falta de acceso a los derechos de alimentación adecuada, a la salud, a la inseguridad jurídica y personal. También debemos nombrar la violencia donde el Estado venezolano, al decretar por la pandemia un estado de excepción bajo la figura del estado de alarma, imponiendo pues una medida de confinamiento como lo es una cuarentena radical en todo el territorio nacional, la cual por su forma errática de aplicación lo que hizo fue agudizar pues la crisis económica, social, médico, sanitaria y política. Bien, muchísimas gracias por la participación de Gabriela Padrón. Vamos ahora con María José Márquez, quien va a estar desarrollando el tema de la obligación del Estado en el derecho a la salud. Muy buenas tardes, María José, bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Márquez y hoy les hablaré sobre el derecho a la salud como garantía del Estado. Les leeré el artículo 83 que dice: la salud es un derecho social y fundamental, la obligación del Estado que lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente de su promoción y defensa y de cumplir con sus medidas sanitarias que establece la ley de conformidad
con lo tratado y convenido internacional y los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional, establece que es obligación del Estado garantizar como derecho fundamental para la sociedad y así elevar la calidad de vida y de bienestar común de la sociedad. En los derechos específicos de la salud tenemos que es el derecho a un sistema de protección de salud, el derecho a la prevención para la lucha de la propagación de enfermedades, el derecho al acceso de los tratamientos esenciales, la promoción de salud materna e infantil, el derecho al acceso de servicios y salud apropiados y por último la educación de concienciación sobre la salud. ¿Cuál sería mi aporte? Pues ayudar a aquellas personas que no conocen esta ley para que sepan que pueden ser atendidos todas aquellas personas que sufren tanto físicas como mentales. Esta fue mi exposición. Gracias. Bien, muchísimas gracias, María José. Vamos ahora con la presentación de María Fabiana Carrillo. Ella va a estar desarrollando el tema relacionado con la violencia contra el hombre, un tabú que debe desaparecer. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Adelante. Bien. Bueno, mi nombre es Mari Carrillo. Voy a presentar el tema violencia contra el hombre, un tabú que debe desaparecer. Bien. Primero debemos identificar, ¿sí?, qué es violencia contra el hombre. Por ello, pues, tenemos que la Organización Mundial de la Salud indica que la violencia es todo aquel uso deliberado de la fuerza física o el poder, ¿sí? Se puede manifestar en grado de amenaza o de manera efectiva, es decir, de manera verbal o también de manera, pues, física con el golpe, un maltrato físico. Las personas afectadas pueden ir desde otra persona, un grupo, una comunidad, incluso contra uno mismo. Entre las consecuencias que podemos ver, las lesiones, la muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Todo eso tomando en cuenta que es contra un hombre, ¿sí? Una de las definiciones la tiene González Echeburúa y Corral en el 2008, que indica que se puede definir como un acto intencional, el cual es dirigido con la intención de dominar, controlar, agredir o lastimar a alguien más. Este tipo de violencia contra el hombre puede darse en cualquier lugar. Sin embargo, pues no dejemos de lado que el entorno doméstico es uno de los donde también se da y donde más se calla. Bien, continuando. Entonces decíamos que la violencia contra el hombre es cualquier tipo de maltrato o abuso, pero hacia el género masculino. Tomemos en cuenta lo siguiente. Pensamos que la violencia contra el hombre ocurre en riñas callejeras, pero también puede ser generado por la pareja, sea tanto mujer como hombre, tomando en cuenta, pues, que la sociedad se ha abierto más a lo que conocemos como las comunidades homosexuales, bisexuales, bueno, y se pueden dar este tipo de situaciones, ¿sí? Un hombre contra otro en contexto doméstico. Bien, las formas de violencia pueden utilizarse tácticas emocionales, físicas, sexuales, intimidantes, chantajes, pues con el objeto de mantener el control hacia la víctima. Un tabú que debe desaparecer, sí, así es. La violencia contra el hombre es un tema social muy serio, aunque se le haya prestado mayor atención a la violencia de género contra la mujer. La verdad es que la violencia contra el hombre es una problemática que es digna de atención, especialmente en la actualidad que existe un pensamiento más abierto por parte de todos los ciudadanos, por parte de todas las personas. Bien, en cuanto a legislación, al menos en Venezuela, la violencia contra el hombre es un poco menospreciada, por lo tanto no se conocen muchos estudios, por lo tanto, o como consecuencia, no existe un ordenamiento jurídico, al menos en Venezuela, que ampare este tipo de situaciones. Por lo tanto, trae una baja confianza hacia nuestro sistema judicial. Sin embargo, en cuanto a estadística, podemos ver que la violencia provocada contra la mujer tiene el mismo peso
que la que ocurre contra el hombre. En realidad, pues el tabú es que debemos entender que no solamente físicamente se agrede, ¿sí? Sino que emocionalmente. Por lo tanto, no debemos darle quizás mayor importancia solo a la violencia física, sino que también la emocional. Y esto es lo que ocurre con los hombres, ¿sí? Entonces, como aporte personal, me pareció muy interesante hablar este tema en la institución en la que estuvimos dictando esas charlas informativas, esa campaña informativa. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy tabú, ¿sí? Que los hombres a lo mejor están padeciendo y no se hace nada al respecto como debería. Y dirán quizás, no, pues el hombre es el que más golpea, pero en realidad, pues, emocionalmente, psicológicamente, e incluso hay algunas parejas femeninas que cuentan con distintos problemas mentales y también agreden. Entonces, es necesario que abramos los ojos como sociedad y empecemos a abarcar todos los temas. Ahorita que pues somos estudiantes de Derecho y próximamente abogados, luchar por los derechos de todos, la igualdad. Muy bien, muchísimas gracias a Mari Carrillo. Vamos a pasar ahora a la presentación de Sailén Maestre. Sailén va a estar desarrollando el tema de la importancia de la seguridad cibernética en los niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes, Sailén, la participante número 12. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Sailén Maestre y en este momento pues voy a estar hablando sobre lo que es la importancia de la seguridad cibernética en los niños, niñas y adolescentes. A continuación podemos ver de que debido a la pandemia, pues la comunicación en redes sociales y mediante medios digitales se hizo más creciente que en épocas anteriores. Por lo tanto, podemos ver que tanto los niños, niñas y adolescentes pudieron usar más estos medios para comunicarse, ya que se imposibilitaba el contacto físico. Mediante el uso de computadoras, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y televisores, los niños aprenden e imaginan y desarrollan las redes sociales, por lo que no hay duda de que cuando se usa de manera correcta y accesible para todos, el Internet tiene potencial de ampliar horizontes y encender la creatividad. Debido a que los niños pasan más tiempo en línea que nunca, están más expuestos a sufrir riesgos de acoso, abuso sexual y explotación en Internet. Acciones conocidas bajo el término de ciberacoso. Desafortunadamente, la pandemia ha facilitado a los acosadores de Internet una situación perfecta para atraer a los niños que pueden estar solos o confundidos. Vemos que para los niños, niñas y adolescentes, las consecuencias se pueden ver reflejadas tanto mental como emocional y físicamente, en donde ellos empiezan a expresar comportamientos que poco a poco sus familiares o su entorno se empiezan a dar cuenta de que están sufriendo de acoso cibernético. Para Leiva en el 2015 dice que la ciberseguridad se refiere generalmente a la capacidad de controlar el acceso a las redes, sistemas de información y todo tipo de recursos de información. Es decir, es donde los controles de ciberseguridad son eficaces y el ciberacoso el ciberespacio es considerado confiable, flexible y seguro para las TICs. La ciberseguridad están ausentes, incompletas o mal diseñadas, y el ciberespacio es considerado como la tierra de nadie. Para otros autores también lo que es el tema de la ciberseguridad, pues también ha sido importante y pues han hecho varios aportes, como lo que es Van der Hoeven en el año 2014 y también para Pérez en el 2016. Vemos que en nuestra legislación venezolana existen 3 leyes las cuales contemplan este tema. Una de ellas es en el artículo 60 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas en el pleno ejercicio de sus derechos. También tenemos lo que es en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que en el artículo 23 y 24 nos señala también el tipo de penalidad que existe para
las personas que quieran incurrir contra un adolescente en la parte cibernética. Y por último, también en el artículo 32 de la LOPNA, donde nos dice que el derecho a la integridad personal, todos los niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad personal. Este derecho comprende a la integridad física, psíquica y moral. Bueno, vemos que este punto es muy importante ya que es un tema actual y nosotros como futuros abogados es importante proteger estos derechos para los niños, niñas y adolescentes y, ¿por qué no?, también para los adultos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sailén. Vamos a continuar con esta serie de presentaciones. Enrique Romero va a desarrollar el tema uso de criptoactivos en Venezuela. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. El día de hoy yo voy a hablar sobre el uso de los criptoactivos en Venezuela. Anteriormente el uso de las criptomonedas era algo visto como un tabú y las personas, pues, cuando trataban de minar, que es la forma de conseguir Bitcoin, por decirlo así, que es la moneda más usada en el mundo, eran detenidos, sus equipos eran quitados y eran puestos bajo órdenes de aprehensión. Para el año 2008 se negociaron en Venezuela un total de $1.248 en Bitcoin, mientras que para el año 2019 fue $303 millones. Este número bajó debido a la pandemia. Ya para el año pasado fue un total de $264 millones que hubo en Venezuela de movimiento en Bitcoin. Su uso se da gracias a la facilidad que se tiene para tener cuentas en criptomonedas, ya que solamente se necesita un correo electrónico, una contraseña, un nombre de usuario y listo. Ya con esas tres cosas podemos abrir una cuenta para criptomonedas. El profesor Aaron Olmos indica que estar entre los 5 primeros países no significa que los venezolanos compren a diario criptoactivos. Como le dice el profesor Olmos, Venezuela se encuentra es el quinto país en el que más se comercializa en Latinoamérica las criptomonedas. Pero eso no significa, como ya se mencionó, que diariamente los venezolanos compren criptomonedas, sino que solamente pues se maneja mucho este uso para evitar lo que se podría denominar como sanciones, como lo denomina el Estado, y su uso legal está en el decreto constituyente que habla sobre el Sistema Integral de Criptoactivos número 41.575 del 30 de enero del año 2019. Venezuela, hay que también comentarlo, es el único país en el cual las personas que usen criptoactivos tienen la obligación de estar registrados ante el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos. Esto para mantener su control y evitar fuga de capitales y lavado de dinero. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con esta serie de presentaciones. Vamos ahora con Cristian Ortiz. Cristian va a estar desarrollando el tema relacionado con la educación en familia en tiempos de pandemia COVID. Buenas tardes, doctor. El tema que voy a explicar trata sobre la educación en familia en tiempos de pandemia. Es necesario que hablemos con las niñas y los niños, tengan la edad que tengan, porque ya habrán escuchado muchas cosas y pues el silencio y los secretos no protegen a nuestros hijos. La honestidad y la disponibilidad al hablar con ellos es el mejor mensaje y también la capacidad de comprensión hacia ellos. El tiempo personal. El cierre de las escuelas nos ha dado una oportunidad insospechada de fortalecer las relaciones con nuestros niños y adolescentes. El tiempo personal que dedicamos a cada uno de ellos es gratis y divertido. Hace que los niños se sientan más amados y seguros y así se les demuestra que son más importantes. Tenemos que hablar también sobre mantener un ánimo positivo. Es difícil sentirse positivo cuando nuestros hijos nos están volviendo locos. A menudo terminamos diciéndoles, deja de hacer eso. Pero es mucho más probable que hagan lo que les pedimos si le damos instrucciones positivas y los felicitamos por lo que hacen bien. La importancia de estructurar. El COVID-19 nos ha quitado nuestras rutinas diarias de trabajo, hogar y escuela. Esto es difícil para todos y es bueno elaborar nuevas rutinas que nos puedan ayudar. Aprendiendo a través del juego. Aprender a través del juego puede ser divertido para todas las edades. Pueden ser los niños, niñas, adolescentes, incluso para los padres. Seguridad en línea. Los estudiantes
ahora pasan mucho tiempo conectados en línea y esto, al estar conectados, les ayuda a reducir el impacto del COVID-19. Les permite seguir la rutina de clases y los alienta a continuar sus vidas, pero también presenta algunos riesgos y peligros. La armonía familiar en casa. Cuando construimos relaciones pacíficas y respetuosas, nuestros hijos se sienten más seguros y amados. El lenguaje positivo, la escucha activa y la empatía ayudan a mantener un ambiente familiar tranquilo y feliz durante estos tiempos estresantes. Mantener la calma y el control, mantener la calma y controlar el estrés. Este es un momento muy estresante para todos, así que debemos cuidarnos para poder apoyar así a los nuestros, sean nuestros hijos, familias, abuelos, primos, etc. El mal comportamiento. Todos sabemos que los niños se portan mal cuando están cansados, tienen hambre, sienten miedo o están aprendiendo alguna cosa. Al fortalecer su autonomía y pueden también incluso llegar a volvernos locos, pero es por el mismo tema de que estamos atrapados en casa. Gestionar el enfado. Todos amamos a nuestros hijos, a los niños, niñas y adolescentes, pero el estrés del COVID-19, el dinero y el encierro pueden hacer que perdamos un poco los nervios y la paciencia. Así que, como podemos mantener el control y controlar nuestra ira, para así no hacerle daño a nuestra familia. Okay. El COVID-19 está teniendo un impacto muy importante en el derecho y la educación de millones de estudiantes, en los docentes y en centros educativos y las familias. Se requieren soluciones innovadoras, recursos y tiempo, pero también paciencia y buena voluntad, y juntos así poder superar este bache educativo, convirtiéndolo en una oportunidad de aprendizaje y que hagamos que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti, Cristian. Vamos a continuar con lo que es esta serie de presentaciones. Ha llegado el momento de la participante número 16. Es el caso de Mayra Martínez. Muy buenas tardes, Mayra. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Martínez y yo hoy les voy a hablar de lo que es la responsabilidad penal del adolescente en el Estado, en Venezuela. La responsabilidad penal del adolescente en Venezuela dio un giro trascendental a partir del año de 1990, cuando el Estado venezolano asumió el compromiso y la hizo ley de la República. Pero no es sino ya ha pasado 10 años cuando el Estado crea la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en la cual en el capítulo 5 tenemos reflejado lo que es la responsabilidad penal del adolescente, donde será sancionado penalmente de acuerdo a la ley. Mayra incluso estuvo presente en las diferentes visitas que hicimos a las fiscalías de protección, donde se hablaba de lo que era la responsabilidad penal adolescente para mayores de 14 años y con un tratamiento diferenciado y especializado. Vamos a pasar entonces a la presentación de Melanie Monsalve. Melanie va a hablar del abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes y su relación con el depredador. Muy buenas tardes. Bien, para empezar vamos a hablar sobre qué es el abuso. El abuso sexual infantil es todo acto sexual con un niño, niña o adolescente, ya sea exposición a material pornográfico, tocamientos hasta la penetración. ¿Cuál es el ciclo del abuso? El ciclo del abuso, dependiendo de la edad, ningún niño es capaz de hacerle frente al abuso sexual sin importar su edad, ¿sí? El ciclo del abuso ocurre de los niños de 1 a 3 años, son incapaces de darse cuenta que el acto sexual es incorrecto. Sin embargo, físicamente no son capaces de hacerle frente a la sobreestimulación. Mientras tanto, los niños de 5 en adelante, que ya saben la diferencia entre un niño y una niña, o sea, ya saben cuál es su sexo, saben que el acto es incorrecto. Por ende, están atrapados entre el afecto que sienten a la persona y la lealtad. ¿Por qué? Porque a la persona, el abuso sexual, a diferencia de la violación, ocurre cuando una persona de su entorno abusa del niño. El abuso siempre viene de parte de una persona que conoce al niño.
es decir, su papá, su abuelo, su hermano, un padrastro, un vecino. Entonces, pues ahí está la diferencia entre el abuso sexual y la violación, porque la violación ocurre por hechos violentos, ¿sí? Y mayormente viene de un desconocido. ¿Cuáles son las causas del abuso sexual? Principalmente el exceso de confianza. Dejamos los niños con los vecinos, con los abuelos, con los padrastros, sin pensar en que esto podría pasar. También son los hogares disfuncionales, las mamás solteras. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Los niños son afectados psicológicamente por esto. Esto puede quitarles el sueño, su rendimiento escolar puede verse afectado, incluso su conducta. Pasan a ser niños violentos o incluso los niños hiperactivos pueden pasar a ser niños retraídos. ¿Quiénes son los depredadores? Como lo indiqué desde el principio, los depredadores siempre son una persona de su entorno, su papá, su hermano, su abuelo, un conocido, que tiene la confianza con la víctima. Es por esto que es un acto totalmente consentido. Voy a citar una cosa bien importante del libro que se llama Mente sin tiempo y cuerpo sin edad. Es de Deepak Chopra. ¿Qué habla ella? De que la mente no tiene tiempo. Es decir, así hayan pasado años, el niño siempre va a ser afectado por esto. Y pase el tiempo que pase, cuando él se vea en una situación similar, va a revivir el momento. Es decir, esto lo va a afectar psicológicamente por el resto de su vida, ¿sí? Esto es un daño que le ocurre a la persona, al niño, y lo lleva consigo para siempre. Así que sus consecuencias, más que físicas, y lo que fue en situaciones escolares, son psicológicas y se llevan por siempre. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Melanie, por lo que ha sido esta participación. Continuamos en este ciclo con el participante número 18. Él es Jesús Jiménez Leal y viene a desarrollar la violencia de género. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Jiménez Leal. Yo le vengo a realizar un breve conversatorio sobre los tipos de violencia contra la mujer. Cabe mencionar que el 16 de diciembre del 2021 se realizó una reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por tal motivo, entonces yo le vengo a explicar es el artículo 19, donde estipula 21 tipos de formas de violencia contra la mujer, entre las cuales tenemos lo siguiente: la violencia psicológica, el acoso, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, femicidio, entre otros. Por tal motivo, este tipo de forma de violencia de género contra las mujeres se vino, vamos a decir que a la llegada de la pandemia, el COVID-19, fueron aumentando más, porque como las personas pasaron a un proceso de cuarentena social voluntaria, entonces se encontraban aquellas bellas mujeres resguardadas en su vivienda, cuidando a su esposo, a sus hijos, mientras que los científicos, el sector salud, los funcionarios públicos y diferentes entes se encontraban trabajando para la prevención y mitigación del COVID, mientras que otras personas inescrupulosas, como machistas, se encontraban maltratándolas a ellas, pero la sociedad no lo sabía, ellas no lo comentaban, ellas no lo divulgaban, ellas se cohibían de decir las cosas. Entonces llegaron a un momento en que, en vez de ser maltratadas, pasaron a la estadística del femicidio, donde actualmente ha aumentado. Yo le quisiera explicar algo, lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 21, donde todas las personas, todos los ciudadanos somos iguales, sin importancia la discriminación social, el sexo, nada, todos somos iguales. Por tal motivo, le quiero indicar a aquellas mujeres que me están escuchando, a aquellas oyentes, que si son víctimas de cualquier tipo de violencia contra la mujer, se pueden dirigir para aquellos organismos receptores, tales tienen como la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, el Ministerio Público. En la sede del Ministerio Público
se encuentra la atención de la víctima, que están ahí disponibles para servirles, para orientarlas, para apoyarlas. No tengan miedo y pongan la demanda. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Jiménez Leal Jesús por su participación. Mientras se prepara Wilmer Díaz Camacho con su tema Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Buenas tardes, profesor. Primeramente, cuando se habla de legalidad, se está en presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias. La seguridad jurídica consiste en la confianza que tiene un Estado de Derecho al ciudadano, al ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el ordenamiento jurídico. Según el pensamiento del maestro Mobles Couvet de 1998, señala que el principio de legalidad se determina jurídicamente por la concurrencia de 4 condiciones, cuyo conjunto deforma la contextura del mismo. Estas condiciones operan produciendo 4 efectos correlativos, a saber, 1, delimitando el espacio donde tan solo puede intervenir la ley. Como segundo, tenemos el orden relativo de las normas subordinadas a la ley. Un tercero, haciendo una selección de la norma o normas precisas que hayan que aplicarse al caso concreto. Y últimamente, midiendo los poderes que la norma confiere a la administración. De acuerdo con Osorio, la seguridad jurídica sustituye la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos de los que lo integran. En Venezuela rige el principio de la legalidad consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 137, que dice, donde señala que la ley definirá las divisiones de los órganos que ejercen el poder público. Y por otro lado, que señala que toda persona tiene derecho a acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, informalismos o reposiciones inútiles. Por lo tanto, en Venezuela se garantiza el derecho a la legalidad y seguridad jurídica como bien lo expresa nuestro marco legal, como lo es en nuestra norma suprema, la Constitución Nacional y otras leyes que lo derivan. Para concluir, el principio de legalidad y seguridad jurídica son los principios en los que se fundamenta todo ordenamiento jurídico, en particular el de Venezuela, con la creación de un ordenamiento jurídico que garantiza la efectividad de la seguridad jurídica que se persigue. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Vamos ahora a ir ya perfilándonos hacia empezar a desarrollar situaciones relacionadas con los egresados en materia informática. Así las cosas, tendremos la presentación de Julián Martínez Guerrero. Julián va a estar desarrollando el tema relacionado con el uso de la programación en el área de la agricultura. Muy buenas tardes. Como ya el profesor nombró, soy Julián Martínez. Le voy a hablar sobre el uso de programación en el área de la agricultura. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el origen de todo consumo a nivel mundial empieza desde la producción de alimentos orgánicos, tarea que se ha desarrollado mucho antes de que la tecnología empezara a surgir. Es por eso que no hay que dejar atrás o disminuir la importancia a esta área. Cito al autor. Sorensen y Nielsen, 2005, dice, llevar a cabo estudios agrícolas de equipos innovadores de labranza para cuantificar los diversos insumos y recursos. Y el autor Tito Net, de 2010-2007, dice, analizar los compromisos entre estrategias de asignación de mano de obra y sus recursos en los diferentes campos. Cierro cita. En los últimos años han llegado a empezar a introducir la tecnología en el área agrícola. Esto lo han hecho mediante diseños y programaciones de aplicaciones, las cuales se encargan de llevar un control exacto de toda la producción. Dichas aplicaciones consisten en un sistema programado donde se ingresan datos específicos
como lo son el tipo de producto, la fecha de siembra, la localización, la altura, la temperatura, otras características pueden ser. Y hay otros productos, otras aplicaciones que nada más con la insertación de la foto te arrojan todos esos datos. Mediante estos datos, el programa se encarga de arrojar estadísticas de producción, enfermedades y curas, sistemas de riego, sistemas de fumigar, para tener un control de plagas, logrando con esto una mejor producción y reduciendo los gastos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Julián por esta valiosa participación. Vamos ahora a pasar a lo que será la presentación de Kevin Josué Navarro Chacón. Kevin Josué va a estar hoy desarrollando esta pregunta: ¿por qué es tan importante el diseño web en la actualidad? Buenas tardes, mi nombre es, como ya lo presentaron, Kevin. Voy a hablar un poco sobre por qué es importante el diseño web en la actualidad, ¿sí? En lo que es la globalización actual, el mercado como tal, tiene una consecuencia en lo que es el acceso a información, costos, acceso a internet, en frente a las personas, y lo que le llaman mucho lo que es consumidor online, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? O aquí estoy dando referencia. Como ustedes pueden ver, cada persona puede tener la mayoría de las personas tienen un teléfono, un acceso a la computadora, a internet, en donde tú puedes acceder a comprar por internet, buscar por internet precios, costos, en lo que afecta mucho al mercado. ¿En qué área? En la competencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos una empresa, el principal objetivo es lo que es las ventas, y para lograrlo ahorita, en la actualidad, es importante tener una página web, ya que todo, como digo, todo consumidor está por internet. Ya la mayoría de las personas no salen a las calles a buscar, a comprar. Ya con esta situación de la pandemia, ya todas las personas agarran el teléfono, compran, buscan por internet, y eso lleva mucha competencia. Para ello, como digo, es importante tener una página web, ya que es una herramienta para la comunicación entre el cliente y la empresa, ¿sí? Ya sea en un mercado nacional, internacional. Lo que es importante en el momento de desarrollar una página que debemos tener en cuenta es lo que se tratan los colores y los elementos. Eso va muy relacionado con lo que es el marketing digital. Cuando se trata, por ejemplo, de los colores, tiene que ir relacionado con la temática de la empresa o la tienda en dado caso, o el tema en que lleve a relacionar. Ya que cuando un cliente ve una publicidad, ve una página, lo primero que ve es el color, y con eso relaciona al contenido que tú le vayas a ofrecer a esa persona. Podemos poner un ejemplo como lo que son, cuando son tiendas naturistas, utilizan mucho el color verde. Cuando son tiendas de material médico, utilizan mucho el color azul claro, entre otros. Otro punto muy importante es la ubicación de elementos. Cuando tú entras a una página web, lo que tienes que hacer es llamar la atención del cliente y hacerlo que indague mediante elementos que se van colocando a medida que va bajando la página, que si son anuncios, textos, imágenes llamativas. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta cómodo, se sienta seguro. Podemos ver que estudios demuestran que la visualización de una página web puede tener, los visitantes emiten rápidamente lo que es una sentencia, si les gusta o no les gusta,
en solo segundos, por lo que les voy diciendo, por el color, las imágenes y lo que lleve la página que se vea profesional, ordenada y como podemos ver, el diseño web que se vea original, limpio y ordenado tiene la probabilidad de convertir a un visitante en un usuario. Puedo citar un texto ya dicho por Turban y Hercle en el 2000, dice: el comercio electrónico en el sitio web de una empresa representa la imagen de la misma en el entorno digital y actúa como intermediario entre el cliente potencial, siendo el grado de usabilidad crucial para el éxito. ¿Sí? Gracias, es todo lo que les vengo a presentar. Muchísimas gracias a Kevin Navarro, quien nos hizo este paseo por la importancia del diseño web en la actualidad. Ya está allí con nosotros Edgar Suárez Borges. Edgar va a estar desarrollando lo que tiene relación con el tema de las condiciones físicas del ambiente laboral en una organización. Muy buenas tardes. Adelante, Edgar. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Suárez. Voy a hablar sobre las condiciones físicas del ambiente de trabajo en una organización. Toda organización llega a funcionar si genera un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades del trabajador, para que así pueda crecer, desarrollarse y tener una mayor trayectoria, para así satisfacer las necesidades de la empresa. Según George Elton May, de 1880 a 1949, australiano, fue sociólogo y psicólogo. Tuvo interés en estudiar y demostrar las condiciones físicas de ambiente de trabajo en una organización para observar los inconvenientes que podía tener en la producción. Es decir, que en determinado momento descubrió que los factores como la iluminación, las condiciones de trabajo, las horas de descanso, la duración de jornada laboral y mejores incentivos económicos ayudaba a que el trabajador estuviera más motivado y fuera más eficaz. Pero también en sus estudios encontró que dentro de las organizaciones no había una buena comunicación con los superiores. Es por ese motivo que consideró que era necesario un cambio del liderazgo totalitario por un modelo de dirección democrático, donde se hubieran canales de comunicación y así poder tener una mejor comunicación con sus superiores y demás personas. Muchas gracias. Gracias a Edgar. Vamos ahora a tener el contacto con Norbit Tobar Betancourt. Norbit viene a presentarnos hoy una temática relacionada con la importancia de una buena administración en las entidades de atención de niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, adelante. Ahorita voy a dar una charla sobre la importancia de llevar una buena administración en las entidades de atención de niños, niñas y adolescentes, basada en las casas de abrigo del estado Táchira. Llevar una buena administración en estas entidades se basa en mejorar las condiciones físicas y emocionales del menor cuando este es remitido, a estas casas. Es darle un techo, abrigo, alimentos, cuidados, lo más parecido a un hogar, ¿sí? Esos niños ingresan a estas entidades mediante una medida de protección dictaminada por los jueces y los consejeros, consejeros y tribunales de los menores, que son los encargados y capacitados de dictar estas medidas. Estos niños ingresan por abuso sexual, vulnerabilidad social, procesos migratorios, violaciones, entre otras cosas. Es difícil de que el niño desarrolle, es difícil buscar el reto de que él pueda comprender la parte que es estar en una casa hogar, ¿sí? En cuanto a las funciones de la casa hogar, es llevar una administración de los recursos públicos y privados, llevando inventarios de alimentos, vestimentas, calzado, muchas cosas
que debemos tener cuando estos niños ingresan a estas casas. También se funciona mediante donaciones de personas de la comunidad y organismos internacionales como UNICEF, Intersus, Hayas y ACNUR, entre otros que nos ayudan. Al niño se brinda una atención adecuada en la entidad, en educación, vestimenta, seguridad, alimentación, recreación, salud y todos los demás elementos para la atención del niño, niña, adolescente. En cuestión de la selección y reclutamiento del personal y las contrataciones, se hace entrevistas se hacen entrevistas a los aspirantes para las vacantes que se desean cubrir, es buscar el perfil adecuado para el área o cargo. Nos basamos en su formación, experiencia, profesionalismo, realizando una serie de preguntas o pruebas, evaluando también la motivación o disponibilidad que tiene esa persona. Las contrataciones se manejan mediante la disponibilidad presupuestaria, porque esas casas abrigos pertenecen al Estado, y la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que se plasman las cláusulas donde dice el cargo que va a ocupar, las funciones que va a distribuir, el tipo de horario, entre otras cosas. Al incorporar al trabajador también se le realiza una inducción para informarle las normas y el funcionamiento del área que va a ocupar y la entidad de atención. Se le explica todo lo necesario para realizar el trabajo, las contrataciones para realizar el trabajo. En lo que consiste el manejo del personal, se da mediante un seguimiento constante de evaluaciones del comportamiento, las funciones y los horarios, donde deben ser personas capacitadas y sensibilizadas para enfrentar los diferentes casos y situaciones que se presentan. En esta parte podemos dividir las áreas en internas y externas. Las internas son las coordinaciones, las madres o guías tutoras y las cocineras. Las externas, hablamos de los profesionales como son los abogados, los psicólogos, el trabajador social, los personales de la salud, ya que esto debemos sacar la importancia de los profesionales formados con sentido social y humanista como nosotros. La búsqueda de los recursos. La búsqueda de los recursos es una parte de gran trabajo, ya que son entidades gubernamentales y obtienen sus recursos gracias a la ejecución presupuestaria, el anteproyecto que se envía ante la UNAPRE y el manejo adecuado de las funciones y partidas presupuestarias. Es llevar una buena administración del dinero que nosotros tenemos y el gobierno nos concilia. Es considerar todos los recursos necesarios para desarrollar los inventarios y los beneficios para la ejecución de estas entidades de atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Norbik. Adelante, Moisés. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Moreno y pues vengo a hablarles un poco sobre lo que son las empresas en la época de pandemia. Para nadie es un secreto que la pandemia ha afectado a todas las sociedades del mundo, sin importar qué tan grandes o pequeñas sean. Y dentro de ellas, por supuesto, se encuentran las empresas, las cuales tienen un papel fundamental dentro de la economía de cualquier país, ¿no? Por lo tanto, las empresas tuvieron que tomar ciertas medidas para contrarrestar esta época, ¿no? La firma privada Deloitte expone ciertas medidas que las empresas siguieron ante esta pandemia, como lo son el establecer equipos de toma de decisiones y evaluación de riesgo que den respuesta a las emergencias que se presenten, el establecer mecanismos de comunicación entre los empleados, los proveedores y los clientes, el mantener el bienestar físico y mental de los empleados mediante la implementación de horarios flexibles y sistemas
de vigilancia de la salud y el ajuste de presupuestos y planes y planes y planes de ejecución, prestando especial atención a los flujos de cajas y al mercado internacional que fue muy versátil durante esta época. Por otra parte, las empresas también comparten una responsabilidad social, ya que deben velar por la seguridad de sus empleados y la del público en general que acude a ellas, así como también difundir información a la sociedad respecto a la pandemia y las medidas para evitar la propagación del virus. Tras la pandemia, los desafíos que enfrentan las pandemias son, los desafíos que enfrentan las empresas son el reforzar los departamentos que más fueron afectados por esto, como por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos, que ahora debe evaluar más los conocimientos tecnológicos de aquellos aspirantes. Potenciar el teletrabajo, ya que hoy en día pues es muy necesario y aumenta la competitividad de la empresa e impulsa su digitalización, que es algo fundamental hoy en día. Y refinanciar la deuda en el caso de aquellas empresas que adquirieron deudas durante la pandemia y que hoy en día enfrentan el pago de las mismas, el saber si tienen posibilidades de salir de esto y evaluar sus posibilidades a futuro. Por otra parte, el doctor Alberto Gavilán, director de talento de la compañía de recursos humanos Adeco Group, nos dice que antes se buscaba alguien que supiese comunicar, pero si ahora no conoce la tecnología, el profesional no podrá desarrollar su tarea con eficacia. Algo que yo considero que es cierto, ya que ahora la tecnología es fundamental para casi cualquier cosa. Pero sin embargo, no hay que demeritar a aquellas personas que con mucho esfuerzo y sin necesidad de las tecnologías han logrado sentar la base de la sociedad actual. Muchas gracias. Gracias a Moisés. Cambiamos de carrera y cerramos lo que es por el día de hoy las presentaciones con esta presentación final de Jesús Alberto Jáuregui. Jesús Alberto Jáuregui va a estar desarrollando el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela. Buenas tardes. Voy a tratar de dar una breve explicación sobre las dudas más comunes al momento de hacer unos pagos en divisas en cualquier punto donde se haga una transacción, una compra. ¿Quiénes cancelarán este impuesto? Este impuesto, todas las personas que lo cancelan que vayan a pagar en cualquier tipo de divisa extranjera. No todos los establecimientos están obligados a retener este impuesto, solamente los que son contribuyentes especiales. Prácticamente cadenas de mercados grandes como Garzón, Celtrama Diretse, organismos como Locatel, Farmatodo, todas esas empresas están en la obligación de retener este 3% de pago siempre y cuando sea en alguna divisa extranjera. ¿Cuánto es el impuesto que se tiene que pagar? Se tiene que pagar el 3% del monto total de la factura, incluyendo ya, como dice, el IVA, parte exenta, IVA imponible. ¿Hay un monto mínimo para el cobro del impuesto? No. Usted tiene que pagar siempre y cuando sea desde $1, €1, 5, $100, ese es el monto que usted debe pagar siempre el impuesto. No hay ningún monto mínimo para poder cancelar este impuesto, siempre y cuando sea pagado en efectivo. ¿Qué pasa cuando los pagos son mixtos con moneda extranjera y con moneda nacional? Simplemente la parte que tú cancelas con la divisa extranjera es a la que se le va a aplicar el 3%. ¿Qué pasa? Si tú llegas a un sitio y compras algo, compras una cantidad de $70, ¿verdad? Simplemente si pagas con un billete de 50 y la otra diferencia de 20 y la pagas en bolívares, solamente vas a pagar el 3% del impuesto por los $50 que estás pagando. La parte restante, si es pagada en bolívares, no te va a incluir ningún impuesto.
¿Se excluye el monto del IVA? No, no se excluye el monto del IVA. El monto, cuando tú haces el pago de este impuesto, es el monto total del pago, ya sea una cantidad exenta, ya sea cantidad con base imponible o con impuesto, igual la transacción debe pagarla del monto total. ¿La factura debe registrar el pago? Sí, la factura debe registrarse el pago al final. ¿Qué pasa? Que cuando las máquinas fiscales nuevas, ya ellas vienen cuando das la opción de pagar con el efectivo, ¿verdad? Ella te dice, al final, ella registra el monto de que debes pagar del impuesto del IGTF, solo como dice, cuando sea con efectivo. Y si no tienen una máquina fiscal, con la factura manual debes registrar ese monto al final. La banca también cobrará este impuesto. La banca solo y única y exclusivamente la va a cobrar cuando la transacción sea en moneda extranjera, en dólares o algo. Si tú vas para algún sitio, pagas con una tarjeta internacional, ellos no te van a retener ese 3%. ¿Por qué? Porque simplemente cuando ya el movimiento del dinero, el movimiento bancario, el IGTF, ya tiene una parte que es el 2%, ¿verdad? Que la banca se encarga de retirarlo de tu cuenta y simplemente tú lo que haces es que después lo declaras. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias. Inicialmente a todos los participantes, a todos quienes hoy cierran un ciclo, a aquellos que continúan dentro de lo que es esta bonita carrera académica y aún tienen materias por culminar. Agradecido con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el Enlace Latinoamericano de Universidades y todos y cada uno de los convenios que hacen posible que profesionales, bachilleres, venezolanos sean los futuros profesionales del presente de nuestro país. Tenemos allí a nuestro director, nuestro rector, nuestro mentor, la persona que materializa los sueños de todos estos jóvenes y que está presente hoy para cerrar este ciclo académico. Por favor, vamos a reactivarle el micrófono, ya lo tiene por allí. Bajemos la pestaña para escucharlo de una manera más correcta. Tenemos allí también a la doctora Dani Soledad Méndez, quien es otra de las autoridades y de las que lleva las riendas junto con el doctor Oscar Cárdenas del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, del Enlace Latinoamericano de Universidades y de todas y cada uno de los convenios que hacen posible que hoy estemos aquí. Muy buenas tardes, doctores, bienvenidos a su casa. Primero Dios. Dios nos da a nosotros la vida. Nos da 9 meses para nacer. A veces un poquito antes, ¿no? Pero era su tiempo. Nos da el tiempo para crecer, ser niño, ser adolescente y ser profesionales. Y ser profesionales de cualquier área de competencia. Para el IEXI y para el LAUNI, estamos muy gratos de que ustedes hayan sido nuestros partícipes en este convenio interdisciplinario. Cuando hablo de interdisciplinario es porque tenemos varias áreas de competencia a las cuales nosotros ingresamos. Agradecido con usted, agradecido con sus profesores que fueron el alma del honor y cauce. Oigan esto, ¿no? El alma del honor y cauce que ustedes se van a titular a través de su experticia y de su experiencia. Agradecido al doctor Jordi Sánchez, agradecido a José Carrero, José Alfredo Carrero, de que hayan hecho ustedes una actividad tan bonita. De mi parte, como director rector, como Javier Méndez. Le dije al principio que yo también tuve su edad. Y soy un hombre exitoso, ¿bien? Soy un hombre exitoso porque tengo a mi lado gente muy capaz, como la doctora Soledad. ¿Qué fue? La doctora Soledad, el doctor Oscar Cárdenas y, antes que nada, vayan a celebrar. ¿Oye? Aquel que quiera refrescarse con el chévere. Hoy no es su grado, pero hoy culminaron el futuro grado que con el favor de Dios
va a ser ya pronto. No les tengo fecha porque no la tengo, ¿correcto? Pero va a ser pronto. Disfrútenlo con la familia. Vayan a hablarse a su pareja, ¿correcto? Y díganle a la vida y a Dios muchísimas gracias. Dos gracias a todo el equipo humano que comparte conmigo. Porque es un equipo grande, ¿oyeron? Usted no se mueve solo. Es un equipo grande que ustedes ven el trabajo que hay. Y yo soy un hombre que estoy siempre agradecido con la gente que me elabora y me trabaja en función a la calidad educativa que damos acá. Doctor Jordi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las instituciones que hicieron posible esto, ¿no? Y les doy un aplauso. Al doctor Alfredo, al doctor José Alfredo Carrero, que es el que ha llevado las riendas de este servicio comunitario. Ese es el doctor Alfredo sabe, y él tiene la puntualidad, porque estaba perdido yo, doctor Jordi. Él tiene la puntualidad de que sabe que el doctor Javier Méndez siempre está pendiente de perseguir su actitud y misión que hace él en la calle y hace por la universidad. Esta es su casa. Quiero verlos el próximo entre 10 meses, 10, titulándose con el IEXIT, como especialistas en criminología y criminalística. Y luego les monto esa raya aquí en la toga y les monto después la segunda, que es en 14 meses, magíster en procesal penal. Y en 2 años, 26 meses, les coloco el estribo. Le cambio el birrete por el bonete, les coloco la medalla sí, de doctores en ciencias jurídicas, doctores en Derecho y Relaciones Internacionales o doctores en ciencias forenses. Un gran abrazo. Doctor, aquí también tenemos gente de contaduría, tenemos gente de administración y de informática. Pueden también hacer la especialización técnica en auditoría. Pueden hacer especialización técnica también relacionadas con las áreas de las ciencias contables. Sí, ¿verdad? Bueno, me había pasado, como los tengo más vino tinto, color abogado, por eso yo soy visual. También quiero felicitar a los contadores, que tenemos para los contadores, las especializaciones en gestión y procesos contables, para los administradores contadores. Para los ingenieros del sistema, ingenieros industriales, también tenemos procesos contables. Para los contadores, administradores, también tenemos riesgo, doctor, es una especialización hermosísima. Para los contadores y contadores, una raya de especialista, una raya de magíster y la próxima raya del doctorado en ciencias administrativas, mención herencia. Una huevonada. Quitar eso de video. Termine. Doctor, creo que alguien tiene unas palabras para ya cerrar. Sí. Vamos a dar la posibilidad de que un doctor, representante elegido a dedo. Me emocioné y dije eso yo. No se lo olviden. Hoy es un día de emociones. Adelante, Glenda. Ok, bueno, el día de hoy, no sé, quisiera decir tantas cosas, me siento conmovida. Quiero dar las gracias a esta casa de estudios, IEXIT, UNIBE, UNIYES, por obtener este logro tan grande. Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros. Estamos muy orgullosos, muy contentos de que ya el profesor Giorgi, debo de ser el viejo Giorgi, el profesor José Alfredo Carrero y el profesor Giorgi de verdad han hecho un gran trabajo con todos nosotros, no desmeritando al doctor Sami, a la doctora Zulay, a la doctora Adriana Bautista, al doctor Gilberto. Bueno, se me escapan, por eso no debo dar nombres, porque se me escapan muchos de los profesores que hicieron este camino a veces fácil, a veces difícil, de llanto, de alegría, de estrés, el internet, la luz, nos hacía pasar momentos muy difíciles, pero lo logramos. Anoche
haciendo las láminas, las diapositivas para este trabajo. Estábamos en mi casa y nos tocó salir corriendo para la casa de Andreino porque se nos fue la luz. Bueno, ¿qué tantos anécdotas? Tenemos muchos. Logramos consolidar muchas amistades, logramos hacer hermandades. Tengo que agradecer a Dios, el doctor Javier, gracias. Amén. Que lo conocí. A él siempre se lo digo, cuando él tenía esto era un sueño, era un sueño que él quería materializar, y en una oportunidad de su vida, hace muchos años, él me lo comentó porque nos conocimos en un lugar y nos veíamos frecuentemente y conversábamos de eso. Nunca imaginé que yo iba a concluir esa deuda que tenía conmigo, ese compromiso con mi padre en su casa de estudios. Y de verdad, disculpen que me conmueva, pero estoy muy feliz porque soy la más grandecita de todas las personas que están aquí. Glenda, la más grandecita, y me decía viejo, ¿no? El viejo Jordi. Daniel, saludos por allí, un placer verte, tenía tiempo que no te veía. Bueno, pero no va a pasar uno por uno, ¿no? Ya tuvieron cada uno su oportunidad, ¿no? Adelante, Guillermo. No, yo voy a cerrar. Yo tengo ya sueño. No. Tengo sueño. No, primero para expresar mi sentimiento de emoción. También me da nostalgia, bueno, ya saber que pues mis compañeros es, por decir, una de las últimas veces que nos vamos a encontrar, aunque pensamos continuar con nuestros estudios acá en el instituto. Quiero agradecer al doctor, nos ha apoyado siempre, a la doctora Soledad, y quisiera contar una anécdota rapidito, doctor. Hace 4 años, 4 años y medio, le conseguí a la doctora Soledad en una camionetica, yéndose a La Grita. Ella me comentó sobre la universidad. Y bueno, yo para ese momento estaba vendiendo repuestos. Ella me invitó a estudiar. Entonces, pues en ese momento, claro, me animó la idea, pero no tenía en mi mente comenzar a estudiar. Y bueno, un año después, con una gran amiga, pues decidimos venirnos hacia el instituto y comenzar a estudiar. Aquí cultivamos buenas amistades, aprendimos cosas buenas. Aprendí que nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, hace 4 años comencé mi carrera y hoy con orgullo puedo decir, soy abogado. ¡Qué bueno! Guillermo, no vayas a contar cuando llorabas presentando los exámenes, no vayas a contar cuando llorabas presentando los exámenes de probatorio, ¿no? Bien. Bueno, contadores, doctor Jordi, yo de despedida, habilitado, ¿de qué va a hablar? Ninguno. Ya hablaron. Yo solamente doy gracias, mientras tanto yo doy gracias que Glenda no contó todas las anécdotas porque si no quedamos mal aquí hoy. Ella viene por administración, doctor. Ella es Norbit Tobar. Hola Norbit, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Adelante, Norbit. Hola, pues, de emoción que quiero hacer. He tenido muchas trabas. He pasado como por 3 casas de estudio hasta que recuerdo un día que estaba en mi oficina y profesores de aquí en la universidad me dicen, ay, no, vamos que para tomarnos un café. Cuando yo llego me bajo aquí y yo no, pero ya va. Me presentaron al doctor Javier y pues ese día salí becada de aquí. Sí, salí con media beca y pues... Buenas tardes, adelante Edgar, te escuchamos todos y todos los que van a ver esto en diferido grabado. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerle a todos de la universidad por el apoyo, porque a pesar de bueno, a distancia más que todas las clases, siempre hubo una ayuda virtual por video, por cámara, por todo, ayudando a nosotros para seguir progresando. Doctora, adelante con sus palabras de cierre. Tenemos alumnos a distancia, está allí Daniel, buenas tardes Daniel, Zulay, buenas tardes. Ellos son familiares que están haciendo barra. Mi hermano. Sí. Bueno.
Bueno, señores, yo creo que la felicidad para ustedes, más que todo, yo quiero felicitar a su familia, ¿no? Porque eso es la familia en la que nos reinamos de alegría y felicidad en estos tiempos de logro, ¿no? Hay una gran diferencia entre soñar y lograr. El soñar dice siempre, mañana lo hago. Atinar esto, ¿no? Hay una gran diferencia entre sueño y logro, soñar y lograr. Soñar, mañana lo hago, o posiblemente lo voy a hacer. ¿Correcto? Y sigue soñando. Y se te convierte en utopía. Inalcanzable. Siempre mañana lo voy a hacer. El lograr es comenzar. Eso es lo que hay que hacer. No pensar tanto en que me falta el dinero, que voy a hacer. No. Empiezo. Se empieza, se termina, se logró. Entonces no hay que estar soñando tanto, sino vamos a hacer. ¿Correcto? Entonces, muy buenas tardes. Y váyase a la divertirse. Bien. Cerramos así, de esta manera, un ciclo académico. Ahorita no me están escuchando solamente, sino ustedes tres. Ellos después van a tener la posibilidad de hacerlo. Un ciclo cargado de sacrificios, de entrega, de situaciones extrañas de por sí. Atravesaron una pandemia, todas estas personas que ven allí, y continuaron adelante con todo lo que son sus actividades académicas. Se me quiebra la voz porque, bueno, soy el padrino de la promoción de Derecho y adelante.